Ok. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Disculpad que hemos empezado un par de minutos tarde, pero si os parece, dejaremos nada, un minuto más, ¿vale? O un par de minutos más, pues para permitir al resto de participantes que se puedan unir y a partir de ahí arrancaremos, ¿de acuerdo? ¿Me veis y me oís? En principio deberíais poder conectar el micro si queréis, porque me parece que si no recuerdo mal lo tenéis habilitado, que lo podéis conectar. Vale, se escucha, de momento esto vamos bien. ¿Alguien puede probar a activar el micro? A ver si podéis. Gracias, Paulina. Tímidos. No sé si alguno de vosotros o de vosotras está intentando activar el micro o no. Hola. ¿Vale? Hola, buenas, Hola, buenas. vale. Buenas. Buenas. Perfecto, Ahora genial. sí. Vale. Perfecto. Está perfecto. Acabas de verificar que funciona tanto el vídeo como el audio. O sea que genial. Vale, Sony 4. Yo creo que ya podríamos pues empezar. ¿Vale? Bueno, antes de nada, pues presentarme. Soy Cristian Amorós y formo parte pues, del equipo de eventos del PMI de Barcelona. ¿Vale? Y quería aprovechar pues, para daros la bienvenida al primer webinar que hemos organizado este año. O sea que muchas gracias por estar aquí con nosotros y empezar pues conectados ya con el resto de la comunidad del PMI, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que pues más o menos todos vamos viviendo o que nos toca hacerlo, ¿no? Que es el de navegando dinámicas multiculturales en equipos de alto rendimiento. Yo imagino que a vosotros también os pasa que cada vez trabajamos más con personas de diferentes países, culturas, diferentes formas de comunicarse y que eso la verdad que normalmente no ayuda mucho a lo que es la coordinación, ¿no? Pero que bueno, que si lo gestionamos bien, pues se puede convertir en una ventaja competitiva enorme, enorme. Y para esto, pues hoy, mira, tenemos el placer de contar con Michel Matera, que a partir de este año también os hago un pequeño spoiler, se unirá a nosotros al capítulo de Barcelona del PMI como responsable de comunicaciones. Entonces, nuevo, todavía no hemos comunicado la nueva junta directiva del PMI, pero bueno, como os habéis conectado aquí, pues tenéis un pequeño spoiler. ¿Vale? Michel tiene una trayectoria pues, muy sólida en la gestión internacional y de equipos pues, multiculturales, ¿no? Hoy os traerá casos reales y aprendizajes pues, muy prácticos más allá de la teoría. ¿Qué veremos más o menos hoy? Pues modelos que funcionan en equipos transaccionales de alto rendimiento, cómo crear seguridad psicológica para que el equipo se atreva a aportar e innovar, lecciones aprendidas que os dará. En fin, que de nuevo, pues gracias a todos por acompañarnos en este primer webinar. Michelle, de nuevo, un placer tenerte con nosotros y con nosotras. Y cuando quieras. Webinar es tuyo. Perfecto. Muchas gracias a Cristian por la introducción y muchas gracias también por darme esta oportunidad y también por el anuncio, que sí, que pues lo veremos en en las próximas semanas. Así que sin más preámbulo, empiezo a compartir la pantalla, así que no tenemos el problema. Se debería ver, si me podéis confirmar. Sí, se ve bien. Perfecto, vale, muchas gracias. Entonces, pues, sin más preámbulo, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar esta charla, que también un pequeño inciso, también fue incluida en en el Global Summit Europe Congress, que fue tenido el año pasado aquí en Barcelona, siempre el Project Management, y también pues ahí tuve la primera oportunidad de enseñarla y luego pues con la expectativa y la perspectiva de también de pasarla a más personas, porque claro, igual como ha dicho Cristian, es
es una tendencia actual de trabajar con pues, grupos distribuidos a nivel global en diferentes fusos horarios, muchas culturas. Y entonces, pues, lo que os quiero transmitir con esta ponencia es más que nada pues, historias y pues, experiencias, lecciones aprendidas durante pues, muchos años y pues, espero que también os pueda compartir. También he incluido un apartado interactivo donde también vosotros tendréis la posibilidad de darnos también vuestro punto de vista. Así que pues empezamos. Entonces, pues igual, como ya lo hemos dicho, al final de espero que al final de esta sesión vosotros podráis desarrollar estrategias para involucrar a personas con diversos trasfondos y, sobre todo, aplicar técnicas de resolución de conflicto para poder gestionar equipos muy diversos. Y, pues, los puntos claves que, pues, yo he intentado guiaros en el interior de esta ponencia con con estos iconos que luego irán apareciendo durante la ponencia y que también nos darán un poco la guía de cuál aspecto estamos queriendo resaltar con una historia, o sea, con un caso, una lección aprendida. Entonces, pues veremos la importancia de la escucha activa, la importancia también de la propensión a mantenerse abiertos al cambio, porque cuando se habla de cambio, pues tenemos una parte importante del project management que nos da las pautas para gestionarlo de la manera mejor. Pues la empatía, que también es importante para, pues, también empezar a relacionarse con personas que no son uno y también que, pues, con grupos de personas, el hecho de estar preparado para la interacción intercultural y al final, pero no por último, es la importancia de saber proporcionar y los beneficios de tener un espacio psicológico seguro donde se puedan pues, discutir diferencias que pueden pasar por diferentes proyectos. Entonces, pues empezaremos con una pequeña introducción y luego pues pasaremos a escenarios reales, porque pues por la forma mentis, la aproximación que tengo yo es me gusta presentar casos reales y después dar los marcos culturales que ayuden a entender mejor los conceptos. Porque sí, la anécdota puede ser muy didáctica, pero claro, si luego la podemos enmarcar en algo mayor, también nos puede dar más valor. Y acabando con conclusiones y luego preguntas y respuestas para los atendientes. Entonces, empezamos. Una pequeña, pues ya me había dado una buena introducción, Cristian, pero más que nada. No sé si podéis oírlo o se me ha colgado únicamente esto a mí. Se ha colgado, se ha colgado. Se ha ido, ha vuelto. Ah, genial. Estaba esperando a saltar al inicio de la presentación, os habéis visto, ¿eh? Esto es para manteneros atentos al webinar. Vale, espera. Perdón, no sé qué ha pasado. Vuelvo a compartir. Es una buena técnica, Michelle, para captar la Sí, atención. es O sea, así, esto justo para cuando ver arranca, cuántos pues, están conectados, ¿no? claro, para Esos son, generar expectación. Muy bien hecho. esos son años de experiencia para ensayar. Entonces, ahora creo que me escucháis, entonces pues, Sí. pues como os estaba diciendo, pues yo mi formación universitaria viene de la química, pues tengo un doctorado en nanotecnología, he tenido la oportunidad de trabajar en en varios países europeos en este ámbito y la ciencia también es una de estas áreas, la nanotecnología en su momento, o sea, en ese momento es una área altamente multidisciplinar, donde químicos, físicos, ingenieros, biólogos se encuentran a tener que comunicar. Y entonces,
de allí al final ellos se trabaja en equipo y entonces es muy importante pues entender que cómo se puede hablar, ¿no? Pero pues eso ha sido pues hasta el 2023 he trabajado en academia y en el 2024 pues tuve la oportunidad de abordar el tema de una fundación de una startup basada en inteligencia artificial para e-commerce. Y a raíz de esta experiencia también pues he adquirido diferentes certificaciones, la certificación en Agile y la certificación más nueva en la gestión de proyectos de inteligencia artificial. Y pues ahora también estoy involucrado en un proceso de formar una startup para ayudar a la formación. Pero pues de eso no es el tema. Lo que podemos leer entre líneas es, claro, desde ese continuo contacto entre entornos multiculturales y multidisciplinares, pues porque se me dan bien los idiomas, me puedo expresar en cuatro idiomas, español, francés, inglés y aparte italiano, que es mi idioma nativo. Y esto también ayuda un poco a suavizar esas interacciones. Entonces, claro, las experiencias reales, las lecciones aprendidas entran en este marco de mi parte investigadora, pero claro, no os aburriré con los detalles de las investigaciones, que también son muy interesantes, pero más que nada sobre las personas involucradas y cómo era la comunicación, cómo se gestionaba este tema de la multiculturalidad. Entonces, seguimos. Las... Entonces, pues empezando, pues vivimos en un mundo ultra conectado donde evidentemente podemos comprar, consumir productos de series coreanas, podemos comprar por Amazon, por Alibaba, podemos interfacearnos con brasileños, indianos. Pues, es un mundo ultra conectado, pero al final, ¿qué pasa? Cuando justamente quería empezar a explicar este concepto de qué es la interacción multicultural, encontré esta viñeta que pues me hizo sonreír mucho, porque justamente esta puede ser una escena que puede tener lugar en cualquier aeropuerto del mundo, donde si uno no está acostumbrado a relacionarse con diferentes culturas, tampoco, o sea, su interacción va a ser viciada. Como en el primer caso, la persona que se encuentra a la izquierda, si en tu cultura estás acostumbrado a saludar con la mano y no poniendo reverencia, es claro que luego no te esperas que la persona enfrente, que más que nada será acostumbrada a saludar mediante rituales diferentes, claro, como que hay este momento de ambigüedad, uno se queda, pues claro, no, sin cerrar esta comunicación. O también lo que puede pasar con el segundo grupo, o sea, con esta mujer y este hombre, que uno valora el hecho de que quizás ella pensaba que la persona lo iba a ayudar con su maleta, y el otro piensa, madre mía, está muy cerca y claro, se parece bastante, puede sonar como una invasión del espacio personal. Y nosotros, en este momento de la charla, estamos como la última persona que dice, claro, me toca a mí, pero ¿cómo me tengo que comportar? Y entonces espero que al final de esta charla sabremos contestar a esta respuesta y seremos como personas más abiertas al contacto con la multiculturalidad. Entonces, pasando a los escenarios reales, como ya había anticipado, pues originariamente soy italiano, pero hace pues 15 años, hace 16 años, emigré a Valencia para mi percurso de estudio. Después estuve allí un par de años. Luego fui a Francia para una época de postdoc y luego he tenido la oportunidad de volver a Barcelona, donde me encuentro ahora. Entonces, durante este recorrido, es donde también, pues, he aprendido, he capturado esas lecciones que os iré a presentar.
Entonces, empezamos. Llegando a Valencia, como recién, como un nuevo doctorando, pues me encuentro con mis supervisores, quindi Alicia y Jorge, sí, que pues claro, con ellos simplemente al hablar sabíamos que teníamos que trabajar en la nanotecnología y entonces al principio simplemente hablamos, nos alineamos sobre pues cuáles eran los antecedentes técnicos, o sea, si yo sabía hacer algo, si ellos esperaban algo de mí, un poco sobre el tema de investigación y claro, seteamos nuestras formas de trabajar como buen equipo de trabajo para poder pues completar las diferentes tareas. Pero también en ningún momento, o sea, en mi caso yo ya hablaba español, entonces en ningún caso o sea, en ningún caso pusimos sobre la mesa claramente la conciencia cultural, el hecho de que, claro, yo soy italiano, Alice era, pues, tenía una experiencia más que nada en España, Jorge sí que tenía, estaba entre París y Valencia, entonces, claro, tenía una forma de trabajar híbrida entre los franceses y los españoles, y entonces, claro, esto lo fuimos descubriendo con el tiempo, pero nunca dimos por sentado o nunca nos sentamos a hablar de la importancia de saberse relacionar, o porque esto también podremos ver cómo puede cambiar las relaciones. Pero como en unos meses después de que empezamos a trabajar, nos encontramos con una situación muy típica en la investigación, donde tenemos un problema uno y un problema 2 que para cuya resolución hipotizamos una condición A y una condición B, y como muchas veces pasa en la investigación, ninguna de estas condiciones puede ayudarnos a resolver el problema. Entonces, en estos casos, ¿qué hicimos? Hicimos una cosa, una actividad muy sencilla de simplemente un poco de brainstorming, o sea, nos sentamos, pusimos todas las ideas en común, pues que uno más, que uno menos, que decía que tenemos que repetir todo, que claro. Pero a mí, claro que recién había empezado, dije, ¿qué pasaría si invertimos las condiciones? O sea que si una cosa no funciona para uno y la otra no por el otro, ¿y qué pasa si las invertimos? No, intentar no cuesta nada. Y al final, a realizar este cambio, vimos que gracias al muñequito de la escucha activa, que Alice que Jorge me dijeron, mira, tanto de perdidos a río no perdemos nada más. Y tuvimos suerte y pues pudimos resolver, o sea, con un pequeño cambio pudimos resolver dos problemas. Y de hecho, pues gracias a esto pudimos publicar. Pero fue importante de eso, de que, claro, la escucha activa es bien importante escuchar activamente a los miembros de tu equipo porque, incluso si no parece, puede que tengan una solución creativa para un problema, porque, pues, no sé, por las vivencias que han tenido o simplemente porque se han atrevido a hablar y decir algo. Entonces, pues, la pequeña moraleja de esta historia es, claro, que la escucha activa a veces puede pasar, puede ayudar a desbloquear situaciones. Luego, durante este periodo, con otros doctorandos, fuimos a dar un viaje a India. Y en este viaje fuimos con Alejandro, que era español, y con Fred, que era francés. Y pues fuimos a la India pues, por conocer su cultura, su gastronomía, sus colores, sus historias. Y también, claro, era un choque cultural bastante fuerte porque es algo que muy alejado respecto a lo que, claro, puede ser, lo que puede ser Europa. Y entonces, pues nosotros muy ilusionados decimos, vamos a la India. Y el primer día, la primera tarde, cuando llegamos del hotel, nos dimos cuenta de una pequeña diferencia cultural que luego ha dado lugar a esa historia. Nos hemos dado cuenta que en India se cruza sin semáforo.
y muchas veces sin paso de cebra. Así. Y que el tráfico es bastante indisciplinado, o sea, que tienes que tener una particular destreza para pues, poder cruzar en toda seguridad. Y entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos justo, era el primer día, o sea, teníamos 2 semanas y claro, nos encontramos con este panorama, una avenida a 4 carriles por un lado y 4 por el otro, sin semáforo, y teníamos un paso de cebra. Entonces, claro, es un pequeño desafío que pues no estaba, la verdad, no lo habíamos encontrado en ninguna guía de viaje o cosas. Y claro, nos quedamos bastante sorprendidos. Entonces, el primero que se atrevió a cruzar fue Alejandro. Y Alejandro intentó hacerlo, pues, más o menos rápido, pues no estaba tan seguro. Pero pues estaba bastante un poco tenso, pero pudo cruzar. Mientras que nuestro compañero Fred, el francés, intentó hacerlo lo más rápido posible. Y al hacerlo lo más rápido posible, cuando, no sé si alguna vez os ha pasado, si intentáis cruzar y estáis corriendo si no le dais el tiempo a los coches que llegan de pues anticipar vuestros movimientos y entonces poderos esquivar, entre comillas, pero claro, es algo que no se hace, entonces pues no está recomendado. Entonces yo estaba observando este panorama y cuando me tocó a mí, simplemente yo caminé lentamente y pude cruzar. Y claro, porque este choque era más para tanto Alejandro como Fred, pero pues como ya os he dicho antes, soy italiano y en particular de una ciudad llamada Nápoles. En Nápoles tenemos el mismo problema. No tenemos semáforos, no tenemos pasos de cebra y tenemos un tráfico bastante loco. Y decimos que este problema yo lo he tenido de toda la vida. O sea, yo sé cruzar sin semáforo y yo también había pensado que todo el mundo pudiese cruzar, sabiese cómo cruzar sin semáforo, en total seguridad. Entonces yo pues, me hice cargo de esa situación y les dije tanto a Alejandro como a Fred, dije, chicos, la vía es muy sencillo. Vosotros tenéis que caminar lo más seguro posible, lo más, no lento, pero pues a un paso estable, así que los coches que llegan os localizan y les dais el tiempo de saber, bueno, vale, paso yo, pasa él, y entonces, en este caso, se puede cruzar sin problema. Pero claro, uno lo tiene o sea, tienes que hacer un poco un acto de fe, porque, y si el coche no para, y si el otro, o sea, si no lo sabes hacer, es un poco difícil. Pero claro, yo les di las instrucciones a mis amigos y nosotros seguíamos a mitad de este cruce. Todavía tenemos otro trozo delante. Entonces Alejandro me dice, pues he entendido, lo voy a intentar. Y pues cruza, más o menos con las indicaciones, y pues bien, no le pitan, llega al otro lado, un poco asustado, pero consigue gestionar la situación. Pues por el otro lado seguíamos Fred y yo. Y pues a Fred, que lo he visto muy nervioso, les dije, mira, como que es el primer día y tenemos 15 días por delante, por favor, confía en mí. Y entonces hemos cursado juntos de la mano durante todos nuestros 15 días en India para pues garantizar nuestra sobrevivencia y también para ver pues si Fred un poco se soltaba. Y el dato divertido es que después de este viaje, al final yo les llevé también de viaje a Nápoles. Y allí, otra vez, se encontraron en la misma situación, pero claro, no les asustó como la primera vez porque ya la habían vivido. Pero claro, ahí entendieron porque, pues claro, yo podía estar familiarizado con este tipo de cruces. Y claro, la moraleja o el aprendizaje desde de esta historia es mejor estar abierto al cambio
porque incluso si te dan instrucciones claras, como en este caso, caminar lento, estar paso confiado, independientemente si llega un coche o no, tú sigues, si no te pertenecen a tu cultura, si nunca lo has hecho, lo evitarás. Y siempre hablando de cambio, como estaba mencionando antes, es siempre mejor hacerlo gradualmente, o sea, intentar suavizarlo lo más posible para evitar la creación de fricciones. Y siguiendo con el viaje en India, llegamos a la tercera historia. Entonces, como os he dicho, el viaje, pues el tráfico en India es bastante ruidoso, es muy caótico y muchas veces encuentras a muchos coches que pitan mucho, y pero mucho, mucho. Y claro, o sea, a la mínima ellos dicen, yo pito, lo he avisado y claro, debería, claro, era su manera de conducir. Pero nosotros que estábamos dando este viaje en el Triángulo de Oro, queríamos ver lo máximo de India en el menor tiempo posible, encontramos nuestro driver, nuestro conductor, que nunca usaba el claxon. Y durante todo el viaje nunca, muy poco lo usó. Entonces nosotros, claro, ya habíamos, pues ya podíamos entrar más en confianza, pues nos había traído varias cosas. Entonces, simplemente llegando al aeropuerto el último día, los últimos minutos que, pues, nos quedaban con él, le preguntamos una pregunta. ¿Tú es que trabajas mucho con europeos? No sé, o sea, estás más acostumbrado a relacionarte con europeos. Y él dice, no, ¿por qué? Digo, no, porque, claro, nos hemos maravillado de que obviamente nunca has usado el claxon. Y, no sé, pensábamos que era relacionado más al estar con europeos o no, que, sabes, no sé si, que no estamos tan acostumbrados. Y él nos miró, rió y dijo, bueno, vale, vamos a intentarlo juntos. Tocó el claxon y resulta que el coche no tenía claxon. Entonces, él lo sabía y por eso que tampoco hacía el esfuerzo de hacerlo. Dice, si no funciona, no funciona. Y entonces esto, claro, nos produjo una reflexión importante porque fue como, claro, nosotros tenemos el prejuicio que él había trabajado con europeos. Y pensábamos que iba a estar, o sea, que él era empático con nosotros. Pero justamente hasta que luego no le preguntamos, claro, allí fue cuando realizamos que nosotros teníamos algunos prejuicios y que, claro, al hablar con esta persona, simplemente una pregunta que no costaba nada, descubrimos la realidad, o sea que había algo más allá del no tocar el claxon. Y de hecho él también, pues, nos dio otra enseñanza de vida diciendo, la próxima vez que venís en India, pues, diffidar cuando estáis cruzando, diffidar si, o sea, poneros siempre en el caso peor, porque puede que haya coches que están llegando al cruce, no tienen claxon, no pitan y pues evidentemente no se evitarán. Y entonces, esto sí que como que pasó el último día, fue así que, claro, para tener como una ducha fría de realidad. Pero claro, la cosa aquí es intentar tener el menor número de prejuicios y eso solo se resuelve hablando con las personas. Y pues siguiendo, ehm, yo durante appunto il dottorato fui, para una estadía de unos meses, fui a Francia y claro, la primera vez que fui a Francia, me saltó la animación, ¿qué pasó? Que pues iba a ir en un grupo de físicos, o sea que ya no eran químicos, era una background diferente y por temas de organización y pues cambios de última hora, ¿qué pasó? Que no pudimos acabar de cerrar todo lo que eran esos tres campos. O sea, teníamos claros los antecedentes técnicos, el tema de investigación tenía claro, aunque ellos, claro, lo tenían por otro punto de vista, y sobre las formas de trabajar, pues no llegamos a cuadrar porque, pues
por cómo ellos estaban organizados y en aquel momento yo no hablaba francés. Entonces, claro, al no tener un idioma en común, llevamos todos a través del inglés, la, pues también la interacción con las otras personas era también viciada por esto que faltaba el francés de por medio. Entonces, lastimosamente pasó que no teníamos esta agilidad para estar abiertos al cambio, no practicábamos escucha activa, no había trabajo de equipo, obviamente, que es una lástima, y también por temas ajenos a esta interacción, pero era parte del problema porque había que discutirlo, la moral del grupo estaba, la motivación estaba bajando y claro, las recetas no eran buenas. Y claro, así, la lección que aprendí sobre mi piel fue evidentemente que si no hay un esfuerzo por adaptarse a una nueva cultura, te podrás encontrar abrumado por sus complejidades. Porque claro, yo al principio sabía que tenía que ir por un mes, luego fueron 3 meses, ellos también pensaban que era diferente y lastimosamente el problema de idioma, la barrera idiomática era muy fuerte. Entonces, claro, yo me fui de esa experiencia no muy contento porque evidentemente no había logrado bien integrarme y pues me prometí cambiar para las siguientes veces. Y lo que pasó 4 años después, eh, por eso se llama en Francia Vraiment, algunos años después me encontré en una situación parecida, pero esa vez ya pues había acabado mi doctorado, ya era pues una persona, un postdoc, como se llama en la academia, y entonces pues ya tenía más responsabilidades, más autonomía y también pude trabajar en un grupo tanto de físicos como de químicos y tuve la oportunidad de trabajar tanto con personas franceses, mexicanos y con colaboradores franceses, pero físicos. Y al haber entendido un poco pues cómo iban los tiros y sabiendo que iba a acabar en Francia, mi contribución principal fue aprender francés, porque dije, ya me conozco la historia, dije, a mí no me cuesta nada, me aprendo francés, tengo otro idioma para mi bagaje y vamos tirando, o sea, estando bastante abiertos al desafío. Y ya había empezado un poco a ver el project management y decidí que era mejor para con el fin de evitar futuros problemas. Dije, ¿por qué tenemos que esperar que los problemas se manifiesten para luego gestionarlos? Intentamos hacerlo haciendo un paso atrás o anticipándolos. Entonces entendí que si combinábamos, si, o sea, creé un glosario común, que era un documento que era suscrito por no solo el team de trabajo, pero también por los diferentes stakeholders que teníamos, incluso colaboradores, jefes de otras partes, para, claro, fundir, como si fuese el Project Charter o el Team Charter, fundir lo que cada uno sabía, lo que se esperaba del proyecto, cómo cada uno trabajaba, porque claro, un mexicano, un francés, un físico también tienen sus particularidades y, no sé, una historieta también divertida es que para los franceses el español y el italiano son el dialecto de un tercer idioma que nadie conoce. Entonces, muchas veces cuando yo hablaba en italiano o hablaba en español, pensaba que estaba hablando el otro idioma. Y un día que estaba hablando con Silvia, me acuerdo de su compañera de despacho, le dijo, hey, Silvia, enhorabuena, no sabía que hablabas italiano. Y Silvia dice, es que estamos hablando en español, no es italiano. Ah, vale, dice la compañera francesa, dice, es que claro, suena muy igual y no sé qué, o sea, también por eso dije, aprendo yo francés, no, no vamos a pasar. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, creando un glosario común, porque eso más que nada pasaba cuando trabajaban muy juntos ingenieros
biólogos, físicos, químicos, matemáticos incluso, que incluso si la palabra es la misma, el concepto es diferente porque también depende de tu vivencia. Una molécula por un físico es una cosa diferente a lo que se imagina un químico, aunque sea el mismo glosario. Entonces dije, ¿para qué esperar que se den problemas porque se van a dar? Intentamos anticiparlos. Entonces, al crear este glosario común y al suscribir, claro, los meetings los tenemos así, las reuniones, los meetings semestrales los tenemos de esta forma. Para este deliverable vamos a hacer este tipo de aproximación, nos damos una estrategia para esto. Esto es que nos ha ayudado, de hecho, a ser más flexibles al cambio y reactivos. Un problema lo hablábamos sin mucho más y nos poníamos manos a la obra a resolverlo. Éramos empáticos porque ya cada uno sabía cómo se sentía el otro, incluso, claro, era una relación más cercana y esto ayudaba bastante tanto al trabajo como al ambiente en el grupo de trabajo. Practicábamos la escucha activa, obviamente, por todas las razones que esto conlleva, y también hemos trabajado como un equipo. Y entonces la moraleja es, si uno se llega a preparar o, claro, pone su granito de arena para motivarse y prepararse en la interacción multicultural, algo puede pasar o sea, puedes tener resultados muy sorprendentes. Y de hecho, usando este tipo de aproximación, incluso si yo estaba trabajando en la Universidad de Barcelona, seguí colaborando con ellos durante mucho tiempo, porque obviamente habíamos sentado bien las bases juntos y entonces, incluso si no estábamos más en la misma ciudad, pero colaborábamos a distancia, era como si estuviéramos al lado. Y esto pues nos ha ayudado mucho y claro, de allí he aprendido muchas cosas y la importancia, claro, de crear esta cultura de grupo, incluyendo también temas culturales, que, claro, es un tema que también tomará pie en los próximos años, pero son reflexiones importantes que nos pueden abrir los ojos sobre esos tipos de temas. Y llegamos a la última historia y, claro, llego de vuelta a Barcelona y esto se podría definir como el, uh, el, uh, el jefe final del nivel, claro, o del proyecto, porque en un juego de multicultural, porque éramos un grupo bastante grande y el líder del grupo era un español que había vivido mucho tiempo en Suiza, entonces también había adoptado pues, esa forma mentis híbrida entre suizo y español. Los seniors eran, pues teníamos un italiano que también había estado con él, estaba yo, que claro, había ya pasado media Europa. Teníamos un doctorando colombiano, que pero tenía base en Barcelona, teníamos un doctorando inglés que claro, que había venido antes de Suiza. Y también para completar esta ensalada de culturas, de nacionalidades, también teníamos colaboradores turcos y mexicanos. Turcos que te había estudiado en Alemania, el mexicano que había estudiado en Canadá. Entonces, como bastante, era pues una receta bastante importante. En todo esto nos encontrábamos en Barcelona. Entonces, claro, aquí se habla catalán. Y por aquel entonces yo ya había empezado a estudiar catalán porque ya pues, no lo conocía y sabía que me tenía que relacionar. Y también la facultad pues era en catalán. Y aquí pues yo hice un cambio y pasé, siempre en la nanotecnología, pero pasé a la microfluídica, o sea, era un campo de investigación también nuevo. Entonces, fuerte de la experiencia que ya había recogido en Francia, cree el glosario común, porque claro, nosotros, este grupo estaba llegando de Suiza y se estaba implantando en Barcelona y lo hemos tenido que construir desde cero. Mesas, laboratorios, espacios, reactivos, todo es de cero.
Entonces, claro, y aparte, teníamos que hacer no solo temas de investigación, sino temas de administración. Entonces, era un desafío bastante importante a nivel de gestión. Y entonces, pues yo prefería a crear mi glosario común, donde pues pudimos aprovechar de todos los inputs que hemos tenido, o sea, agilidad, empatía y pues escucha activa. Y sobre todo, llega el muñequito, del espacio psicológico seguro, porque claro, nos tenemos que ayudar en todo. Como pues un día teníamos que hacer una factura, el otro una síntesis, entonces claro, cada uno que había aprendido de todo un poco, entonces nos ayudábamos mucho y sobre todo, esto no me está gustando cómo se hace y no sé qué. Entonces era una comunicación bastante fluida. Pero claro, como se ha anticipado, nosotros éramos tanto investigadores como pues también los administrativos, porque no teníamos todavía administrativos con nosotros. Y claro, con el tema de poder dedicar más tiempo a las tareas de investigación, el líder del grupo decide contratar un team leader para pues, que se encargara de la parte de administración y pues, también un management medio para pues ayudarnos en todo lo que podía. Y entonces la elección fue de un amigo suizo del, del grupo líder. Y claro, mm, aquí también tenemos otra complejidad porque, claro, tenemos otra nacionalidad más, con otras maneras de trabajar. Entonces, lo que pasó es que le introducimos a le introducimos a la metodología o pues a la manera de cómo lo queríamos hacer y pues la persona siendo suiza, no sé si habéis trabajado con suizos, que luego tendremos luego veremos una profundizar, una pequeña curiosidad de más. Claro, no son personas que les gusta amoldarse. Entonces, claro, el suizo, o sea, el team leader dijo, bueno, vale chicos, hasta aquí, ahora soy yo. Y claro, al decir soy yo, hago lo que digo yo y nada más. Eh, claro, rompió un poco el esquema que teníamos. Empezó también a involucrarse no solo en la parte administrativa, sino en la parte investigadora. Y entonces, claro, con todo esto, ¿qué pasó? Que perdimos todos los beneficios que habíamos ganado de este glosario común o de esta forma pues que tenía en cuenta las diferencias culturales y claro, se empezó a crear fricción y obviamente no, la moral, sí, la motivación del equipo empezó a bajar. Y de hecho, lo que pasó es que luego mucha gente empezó a irse porque no se encontraba cómoda, alguien se empezó un poco a alejar del grupo. Y claro, o sea, fue una situación muy dura porque, claro, no empieza, se involucra y allí fue cuando justamente intentábamos nosotros hablar con el líder del grupo y obviamente él solo escuchaba pues la persona que había diseñado, obviamente para no lidiar con alguien de más abajo y claro, no entendía nuestra posición para nada. Y pues, pero de aquí la moraleja de, o sea, el aprendizaje de saber, de proveer un espacio seguro, psicológico para resolver conflictos puede ayudar mucho al de cabezas. Porque claro, es simplemente decir, mira, no estoy cómodo con esto, me gustaría cambiar eso, o mira, simplemente para escuchar y tener un feedback antes de que pues, la situación se pueda desgastar de más. Pero bueno, entonces con esto llegamos al final de los escenarios y empezamos, como os había dado, os había dicho antes, pues vamos a ver un poco los marcos culturales que nos ayudan a entender estas dinámicas. Entonces, pues, pasamos a los marcos culturales y si tenéis vuestro móvil a la mano, podéis escanear este código QR para pues, participar en qué es, cuáles son los elementos esenciales que definen la cultura para vosotros. Luego, no hay respuesta exacta o equivocada, simplemente es para ver qué pensáis.
Ustedes más. Vale, veo que ya están apareciendo, entonces procesos, relaciones personales, costumbres, idioma. Perfecto. Ujú. Esencia del poder, claro. Perfecto. Ujú. A ver, lenguaje, música, mitos históricos, historia, empatía, enfermedades, procesos, antepasados, obviamente. Ujú. Tradiciones y compartidas, entorno, perfecto. Presencia compartida, procesos, eventos históricos, colaboración, idioma, que veo que se resalta, costumbres, tradición. Pues muchas gracias. Ahora seguimos con los resultados. Compartida, entornos, perfecto. Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, pues, más o menos estamos, ahora veréis pues, lo que yo había encontrado, pero obviamente veo que estamos bastante alineados con lo que se puede encontrar en los libros que la definen. Entonces, la cultura es un término para agua porque enmarca muchos aspectos simples o sea, muchos aspectos muy específicos de cada cosa, cada grupo. Entonces podemos ver elementos como la religión, la raza, la edad, la orientación sexual, el estatus socioeconómico, el género, la generación, la nacionalidad, la educación. Pero la verdadera pregunta muchas veces, porque aquí tenemos solo una definición para agua, es cómo interactúan todos esos elementos para que un grupo de personas se pueda identificar con ellos. La respuesta no es inmediata, porque claro, hay que hacer una pequeña distinción. Porque claro, cuando se habla de cultura, la verdad es que se puede refigurar como un paraguas, pero la verdad es un iceberg, es como un iceberg, donde tenemos como la metáfora del iceberg es, claro que hay una pequeña cosa que es la que se ve y mucho está en la profundidad de cada uno. Entonces, todos estos factores o lo que habéis, los términos que habéis mencionado, esos hacen parte de los valores clave, los valores los núcleos, el núcleo de valores de cada persona o de cada cultura. Estos núcleos nos ayudan a interpretar la realidad que conocemos y que, claro, también esto es algo que tiene lugar en el profundo de nosotros. Y esto luego se refleja en los comportamientos, que es la parte observable que alguien que está pasando por la calle nos podrá decir, ah, bueno, esta persona es nerviosa porque no sé qué o lo otro. Entonces es todo un trasfondo, no es, o sea, hay que ir más a la profundidad de la cuestión. Y de hecho, como, de hecho, tenemos que imaginaros que el iceberg lo tenemos dentro de nosotros, como si fuese una lente. Claro que esto es lo que nos condiciona para pues, entender los aspectos multiculturales. Y claro, pero la pregunta ahora es, ¿cómo accedemos a esta parte que no podemos observar? Porque no podemos, ¿cómo hacemos para entrar tal en profundidad? Y no estoy hablando de irse de viaje, aprender un idioma o visitar algún sitio que, claro, nos dé un poco la historia del sitio. Aquí es donde entran los marcos culturales y aquí os voy a hablar brevemente de tres de ellos. Hofstede, que es del año 1970, que tiene sus dimensiones culturales.
un modelo más reciente del 90, que es las dimensiones del comportamiento cultural de Richard Lewis, y la última del 2003, la inteligencia cultural o cociente cultural, que muchas veces ya se está encontrando en publicaciones. Entonces vamos con cada uno de ellos. Y también, porque pues me gusta mantener esto más dinámico o más interactivo, y menos de definición del libro, porque claro, como podéis ver, cada una es una dimensión importante. Yo me he imaginado que vamos a tener una cena con diferentes culturas y vamos a tener un vietnamita, un italiano, un español y un francés. Entonces, con estos marcos podemos modelizar o simular lo que podría pasar en esta cena y son tan peculiares o tan específicas estas dimensiones que nos podrán ayudar a predecir, por lo menos, quién se quisiera sentar en la cabecera de la mesa. Entonces, esto sería para la distancia, la dimensión distancia de poder, que es algo que había visto ya en las respuestas. Y entonces vamos que, dependiendo si un rasgo es más igualitario o jerárquico, querrá ser más al centro, a la cabecera de la mesa o más punto del mundo. Y vemos que, claro, ese estudio en 1970 da como unas puntuaciones que poi define para las diferentes nacionalidades. Siguiendo, podemos también saber si nos gusta más compartir entre todos o que cada uno pida lo suyo. Y esto es la dimensión, corresponde a la dimensión de colectivismo versus individualismo. Dependiendo si una cultura es más colectivista, querrá compartir, como los españoles y los vietnamitas, o individualista será como no, yo me cojo mi plato, no hay razón de aquí, yo me como lo mío y pago lo mío. Y eso. O de qué temas vamos a hablar. Vamos a hablar de la comida en sí, vamos a hablar de trabajo, o cómo se puede tener lugar esta cena. Y entonces esto es la dimensión de motivación para lograr el éxito. Entonces, si es más importante el poder o si es más importante la educación o pues el bien vivir. También podemos anticipar qué pasa si hay un cambio de planes. ¿Quién será más intransigente? ¿Quién querrá amoldarse al cambio? Y esto se corresponde a la dimensión de índice de evitación de incertidumbre. Entonces, si una cultura es más incómoda a la incertidumbre, un francés te dirá, si hemos quedado para pescado, es pescado. No es carne, no es sushi, no es, es esto. Mientras que los demás podrían ser más cómodos con la incertidumbre y entonces, pues vale, nos apuntamos que es pizza o no sé, vamos de tapas, no pasa nada. Pero claro, estos marcos son muy importantes porque os ayudan a tener esta información de más que os puede ayudar pues, a poder resolver varias situaciones. Y también entender si vamos más por experimentos, nos gusta un restaurante fusion o que sea restaurante tradicional de toda la vida. Y esto, claro, es para la orientación a largo plazo, que te dice, si voy, que claro, identifica dos extremos, un futurista y a largo plazo, o sea que yo estoy libre, o si soy más cómodo en mis tradiciones y no tengo una proyección, una vista muy larga delante de mí. Y por último, el postre. El postre es si yo soy indulgente consigo mismo o si es mejor ser contenido. Entonces sabemos que, claro, si uno ya se ha hecho una buena comida, dirá, pues el postre hoy no, quizá mañana, o si no, pues, si ya hemos comido, me como un postre y vamos. Y entonces esto también se puede ver en los diferentes rasgos culturales. Y claro, esta es una pequeña reedición de las dimensiones que, claro, os pueden dar este tipo de información. Siguiendo la misma línea con el modelo de Lewis del 90, Lewis hace también una reflexión muy interesante.
porque él asocia características de cómo es la percepción del tiempo por las diferentes culturas a otros rasgos. Entonces identifica tres categorías: los activos lineares, los multiactivos y los reactivos. Y entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, vemos que los franceses pertenecen a la parte de activos lineares. O sea, son personas monetarias, hablan solo de lo que tienen que hablar, se confronta directamente, no usa emociones, siempre intenta ser pues lo más rígido posible. Y este rasgo también es en común con Alemania, Suiza, por eso que linkando con la historia anterior. Luego, por ejemplo, los españoles e italianos normalmente nos llevamos bastante bien, y según Lewis es porque ambos pertenecemos al grupo de multiactivos. Somos multitareas, sabemos, privilegiamos una comunicación indirecta, o sea, como prefiero hablarte contigo de un tema. Si puedo ir a tomar un café y luego te hablo del tema, lo puedo hacer. No hace falta que tengamos una reunión y que vamos a hacer algo más informal. También usamos emociones, somos los que te tiran el chiste. Claro, intentamos pues manejar la tensión diferentemente. Y los últimos, los reactivos, que son principalmente el mundo del sureste asiático, que son también monotareas, intentan evitar las confrontaciones y quieren ser más armónicos. Para ellos intentan no tener conflictos, y la comunicación siempre es indirecta. Porque, claro, la comunicación directa, como que hemos visto que la distancia del poder es bastante importante para ellos, no pueden a veces dirigirse directamente, y entonces, claro, pues, eh, para ser reactivos, intentan a punto de priorizar la armonía. Y por último, tenemos el modelo más nuevo, el del 2003, de la inteligencia cultural. La inteligencia cultural parte de otro presupuesto, como le da un poco una vuelta. O sea, identifica cuatro pilares, que son como la motivación, que es el interés en otras personas, culturas y hábitos. La, el conocimiento, o sea, entender cómo las culturas son similares o diferentes. Entonces es más un tema de conocimiento. La estrategia, o sea, es prepararse hacia la integración intercultural. Y lo último es la acción, o sea, de combinar esos tres elementos y ser capaz de reaccionar rápidamente a cambios de estilo, tono, estilo de comunicación, si vamos por comunicación no verbal, verbal, mímica, o más que nada es saber cómo podemos, cómo nos ponemos. De hecho, todo esto, este framework de la inteligencia cultural también se suministra como un cuestionario de autoevaluación. Entonces, no es que da pautas, sino que te hace reflexionar sobre cómo puedes manejar una situación parecida. Entonces, os he traído una pregunta por cada, siempre por la misma metodología de antes. Y entonces, perdón. Sí. Si también tenéis el móvil a la mano, podéis, sí, podéis intentar contestar. De las personas. Bueno, o sea, claro, sí, porque esas son más preguntas de cómo te sientes más cómodo o menos. Entonces, claro, es como
Obviamente, si la respuesta es preguntas y escuchas, observas y adaptas, hago una investigación previa, confías en la experiencia. Entonces veo que pues, hay una amplia distribución de resultados. No sé si hay otras personas contestando, si nos saltamos a la siguiente. La siguiente. Código. ¿Cómo ajustar tu comunicación entre culturas? ¿Igualas a su estilo? ¿Te mantienes constante? ¿Pides opiniones? ¿O te centras en las palabras claras? Que es lo típico de, si hablo alto y lento, la gente me escucha, me entiende mejor, incluso si no es el idioma. Es típico, la típica observación que te pueden hacer. Ujú. Y, claro. Bien. Y vamos con la tercera también. Así que estamos llegando al final. Ocupados. ¿Cómo reaccionas ante expresiones emocionales desconocidas? ¿Intentas entender? ¿Reaccionas según tus normas? ¿Pides aclaraciones o no estoy seguro, pero me mantengo abierto? Como, pues muchas gracias por todas las contribuciones, son muy importantes y claro, llegamos a las conclusiones, así que ya podemos acabar. Entonces, las conclusiones, como ya hemos ido mirando pues, a lo largo de toda la presentación, es mejorando la escucha activa, puedes realmente comprender perspectivas diversas. Si abrazamos el cambio y te adaptas a las dinámicas culturales en evolución, también puedes mejorar tanto tu relación como la relación con tu equipo entre los miembros del equipo. eh, Mejor cultivar la empatía para fortalecer las conexiones interculturales, porque, claro, es mejor preguntar más que asumir y esperar una reacción según lo que uno asume. Y planificando y preparándose a la interacción cultural, se pueden minimizar malentendidos. Y último, pero último, pero no por importancia, fomentando un espacio psicológico seguro se puede fomentar la comunicación abierta y la resolución de conflictos. Claro, la última observación es que muchos de vosotros me podráis decir, claro, es que hay alguien que no habla español, entonces hablamos todos en inglés. No, entender las diferentes culturas va más allá de la lengua, como espero haberos comunicado, porque también es entender cómo se ve este tipo de cultura. Y la cosa importante de que, siguiendo estas pautas, si comparamos se ha hecho una comparación de rendimiento de equipos culturalmente diversos contra equipos normales o equipos monoculturales, vemos que los equipos monoculturales tienen su performance, o sea, ellos performan. Pero aplicando todas estas pautas, los equipos multiculturales pueden pasar de ineficientes a muy eficientes, porque claro, hacen tesoro de su diversidad cultural como un asset y no como una debilidad. Y con esto os agradezco mucho por la atención y pues os dejo mi contacto LinkedIn si queréis conectar y también si habéis tenido este tipo de experiencias, os dejo, aquí había preparado una encuesta sobre la multiculturalidad, no solo en la universidad, sino en otros ámbitos culturales. Si nos queréis dar también vuestra contribución sería muy importante. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias.
Vale. ¿Alguna pregunta, curiosidad? A ver, estoy abriendo el chat. Adelante, Rodrigo. No se te escucha. Habilitado, sí. Hola, gracias, Miquel. ¿Hay algún tipo de libro o bibliografía que recomiendes para, digamos, prepararnos o prepararnos para estar en grupos multiculturales? Claro, o sea, obviamente esta presentación está a disposición de todos ustedes y claro, o sea, también os puedo recomendar bibliografía de... Ah, vale, ahora escucho mi retorno. Sí, o sea, estas... Vale, sí. Vamos a ver luego. No, que entonces, obviamente sí, os puedo dejar esta presentación y pues como bibliografía, lo que me pareció muy interesante fue este último modelo que os he presentado sobre el cociente cultural, que también es algo que se está intentando implementar también en muchas organizaciones, pero esos talleres muchas veces no llegan a la gente que toca y yo también lo he descubierto porque me estaba interesando el tema, pero también me sorprendí de que había mucho material que pero muchas veces no llega donde debería llegar. Exacto. Vale. Ok, para contestarle a... Si tienes otra pregunta, Rodrigo. Ah, no, vale. Se te quedó la manito. Vale, claro. Ujú. Vale, estoy leyendo la pregunta de Roger. Entonces, ¿qué opinas de las actividades Teamwork que se realizan en las empresas, excursiones, salidas? Hay gente que le gusta, hay gente que no. Y luego, pues empezamos a condensar eso. Claro, es que obviamente eso también me había pasado muchas veces de participar en alguna actividad que pues no me pareció interesante, pero por lo menos yo sí que me participé porque más que nada dije, valoro el hecho de que hayan querido juntarnos todos en una actividad y más que nada si se puede sacar algo de provecho, independientemente, incluso si puedes relacionarte o así. Es algo que pues también depende un poco del gusto de cada uno. No sé, a mí como actividades de salidas, excursiones, me acuerdo que en la universidad nos llevaban al, al nacimiento de un río en provincia de Teruel, que era una caminata muy larga, que eran como 4 o 5 horas de caminada. Hacíamos la caminada y a la vuelta teníamos que presentar nuestro trabajo científico. Entonces yo siempre lo vivía en manera muy divertida diciendo, claro, el primero que se caiga al río ya no presenta y ya no trabaja con nosotros, era para eliminar competencia, no sé, era, me parecía algo así. Pero claro, ahí también tenías de todo un poco, había gente que le encantaba y gente que decía, pues lo tengo que hacer por hacerlo. Y sobre la multiculturalidad en equipos remotos, claro, esto es más, claro, esto es más, claro, un tema más delicado y claro, aquí es, obviamente no es lo mismo dar esta charla en remoto o darla en un anfiteatro viendo también unas aulas o estar solo con vosotros para, claro, tener un feedback real. Y esto, claro, aparte de la diferencia horaria, de distribución global diferentes y cada uno con su idioma, es algo que se debería tratar diferentemente. O claro, creo que ahora sí que tenemos más herramientas para poderlo hacerlo. Pero sí, es una pregunta muy dentro del tema, que claro, es lo que tendrán que empezar a gestionar. Pero creo que tenemos todos los instrumentos, las herramientas para hacerlo, solo es ponerse, la verdad.
A ver. A ver. Está llegando otra pregunta. Exacto. Sí, obvio, el on time también allí es muy difícil, porque claro, a lo mejor para ellos es por la tarde, para ti será madrugada, y entonces, claro, la energía también no es la misma, o sea, puedes tener mucha energía y comunicarlos, pero si también pasa al revés, que ellos están final de día y tú estás al principio, esta también puede ser un tema difícil, pero yo creo que por lo menos esto, ya solo de crear este glosario común, por muy abstracto que parezca, ayuda por lo menos a delimitar y también a explicar un poco los flujos de cómo funciona cada uno. O sea, comparando esas formas de trabajar como, no sé, tan sencillo como, sí, me tienes que notificar por Teams o por correo o por lo que sea, yo suelo mirar otro canal. O no sé, un canal en específico, envíame un mensaje directo y vas, creo que lo hablamos más rápidamente que hagas el correo y involucres a todo el mundo. Entonces, sabes, también es un poco encontrar la cuadra de cómo también cuánto uno quiere aportar y quiere recibir de esta interacción cultural, porque al final es un dar y recibir. Entonces, también es, si todo el mundo pone un poco, también creo que se puede ayudar a fluidificar esta cuestión. Hombre. A ver, aparte de psicólogo multicultural, esto debería ser otra gorra que deberíamos eh, pues tener como project manager, ¿no? Cuando nos hacen la metáfora de la gorra. Pero bueno, no sé si hay alguien más o si no, pues agradeceros otra vez de haber estado con nosotros y claro, os haré llegar la presentación otra vez de Cristian. Gracias, Michele. Muchas gracias, Ricardo. Luego hablamos, que lo Sí, tengo sí, apuntado. Sí, 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 sí. tranqui. Vale. Está súper bien. Vale, muchas gracias. Vale. Hasta luego, entonces. Adiós. Adiós. Chao, Rodrigo. Ah.